Revelada una increíble verdad, la empleada transformó la vida del millonario y su hijo. Alejandro, un empresario de renombre, caminaba por su mansión en la exclusiva urbanización de Ciudad de México, pero el eco de sus pasos solo resonaba con soledad. Todo lo que había construido, lo que había logrado, no ocultaba el desánimo que sentía en su pecho. A sus 45 años, había alcanzado el éxito que millones deseaban, pero su vida personal era un mar de silencios. Su relación con Diego, su hijo de 20 años, estaba marcada por una distancia palpable, un abismo que parecía insalvable. Con cada intento de conversación, el diálogo se evaporaba en un aire denso de incomprensión. Alejandro sabía que algo estaba mal, pero no podía identificar qué. La angustia lo perseguía. Diego, sumido en su mundo tecnológico, había abandonado la conexión con su padre y con sus propias aspiraciones. Alejandro lo miraba y sentía una mezcla de impotencia y frustración. ¿Cómo había llegado a este punto? Una pregunta aterradora le asaltaba: ¿dónde fallé? Mientras su mente daba vueltas, sus días se llenaban de reuniones, trajes impecables y cenas de negocios. Sin embargo, cada momento de éxito lo dejaba más vacío, como si todo fuese una ilusión frágil. La llegada de Clara, una empleada doméstica proveniente de un barrio humilde, marcó el inicio de un cambio inesperado. Con su carácter fuerte y su perspectiva fresca, Clara entró en la casa como un huracán. No era solo una trabajadora, era una mujer con historias, valores y una manera de ver el mundo que desafiaba cada una de las creencias de Alejandro. Su presencia llenaba vacíos que él no sabía que existían, pero al mismo tiempo le generaba un dilema que lo atormentaba. ¿Era correcto permitir que alguien de una clase social inferior impactara en la vida de su hijo? En lo profundo de su ser, los prejuicios y la lucha por el estatus se encontraban en un tira y afloja constante. Mientras Clara comenzó a conectar con Diego, la tensión en el aire se intensificó. Ella le contaba historias de su infancia, de esfuerzo y sacrificio. A medida que escuchaba, Diego empezaba a despertar del sopor tecnológico y la apatía. Alejandro observaba desde la distancia y sentía una mezcla de celos y esperanza. Tal vez Clara podría ser la clave para acceder a un lado de su hijo que él no había logrado tocar. Pero cada mirada entre ellos le recordaba su propia ineficacia como padre. Con cada vez que los veía juntos, su corazón se tensaba aún más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El clímax se aproximaba. Alejandro, enfrentado a su propia vulnerabilidad, sintió que su mundo se tambaleaba. La incapacidad de conectar con su hijo lo consumía y el nuevo vínculo entre Diego y Clara era un espejo que reflejaba su fracaso. En aquel instante, mientras los miraba estudiar juntos en el jardín, una punzada de desesperación se incrustó en su pecho. La pregunta retumbaba en su mente: ¿qué es realmente lo que importa en la vida? Con los ojos llenos de lágrimas, se vio a sí mismo al borde de un abismo, no podía permitirse dar la espalda a esta oportunidad. La historia de su vida estaba a punto de cambiar, pero ¿estaba listo para el desafío que eso significaba? El aire en la mansión de Alejandro parecía pesado, como si un nuevo propósito comenzara a tomar forma entre los muros fríos y elegantes. Esa tarde, después de observar a Diego y Clara reír y compartir historias, el empresario sintió una chispa de determinación. Sus pasos, antes vacilantes y llenos de pesadez, se convirtieron en una marchosa resolución. Era el momento de actuar, de enfrentar su verdad y reconectar con su hijo. No podía esperar más. Esa conexión era más valiosa que cualquier contrato que pudiera cerrar. Con la mente agitada, Alejandro decidió lanzar un plan: invitar a Diego a una cena en su propio comedor, un lugar donde las conversaciones se solían perder bajo el peso de la formalidad.
Ese espacio debía convertirse en un refugio emocional, donde padre e hijo pudieran despegar de sus mundos paralelos a través de una bolsa de sorpresas. Quería compartir su propia historia, un relato que siempre había mantenido dentro de un silencio sepulcral. La noche llegó, y la mesa estaba iluminada con candelabros delicados. Alejandro se debatía interiormente, sintiendo la angustia que tantas veces había temido, ¿y si no lograba hacer que su hijo escuchara? A medida que Diego se sentaba enfrente, sus ojos aún brillaban con la energía que Clara había encendido, pero había un rasgo de desconfianza, de reticencia que ponía a prueba la determinación de Alejandro. Diego, he estado pensando en lo que significa realmente tener una relación, comenzó él, intentando disfrazar la vulnerabilidad en su voz. Quiero hablar contigo sobre nuestras vidas, sobre cómo tú y yo hemos luchado de maneras diferentes, pero importantes. El rostro de Diego reflejaba confusión. Alejandro se dio cuenta de que no solo debía abrirse, debía también despojarse de su arrogancia paternal. La conexión que habían perdido durante años no se recuperaría con palabras vacías. Era el momento de hablar desde el corazón. Mientras relataba su juventud en un barrio donde las aspiraciones eran sueños difíciles de alcanzar, las lágrimas brotaron en la voz de Alejandro. Compartió las inseguridades que le acompañaron en su camino hacia el éxito, aquellos momentos de duda que nunca había confesado a nadie. La historia de sus fracasos lo humanizaba, y conforme avanzaba en su relato, Diego comenzaba a abandonar su postura defensiva. Papá, nunca supe que te sentías así, musitó Diego, cada palabra cargada de reconocimiento y deseo de acercarse más a su padre. Ese intercambio emocional marcó una apertura, una grieta en la armadura de ambos. Pero, como todo avance, venía acompañado de una nueva tensión. Justo cuando Alejandro más esperanzado se sentía, un pensamiento intrusivo cruzó su mente. ¿Podría Clara ser la fuente de este inexplorado terreno emocional que estaba cultivando? La inseguridad lo golpeó de nuevo. ¿Acaso su nuevo vínculo con su hijo estaba condicionado por la presencia de alguien que él, en su egoísmo, había considerado inferior? Con ese dilema palpitando en su interior, Alejandro comprendió que debía enfrentar no solo su relación con Diego, sino también con Clara. Su juicio sobre ella debía transformarse, no podía permitir que sus prejuicios nublaran la oportunidad de crecimiento que se estaba presentando. Mientras la cena avanzaba y el tiempo parecía desvanecerse, una pregunta brotó en su mente con fuerza renovada y tenaz: ¿qué pasaría si Clara pudiera ser parte de su nueva vida? Necesitaba averiguarlo. Tenía que confrontar sus propios miedos y abrir la puerta a una nueva posibilidad. Así, en la penumbra de la mesa, Alejandro comenzó a formar un plan, uno que abarcaba no solo a su hijo, sino también a la mujer que había comenzado a cambiar todo. En su corazón, la pregunta aún reverberaba, pulsante: ¿podrían juntos construir un futuro que traspasara las viejas barreras? Con esa inquietud, el siguiente paso estaba claro. Era hora de tener una conversación con Clara, y para ello, debía despojarse de las dudas que lo encadenaban. La noche aún era joven, y las estrellas en el cielo parecían ser testigos del nuevo camino que pronto se abriría ante él. La historia de su vida estaba lista para reescribirse, pero debía enfrentarse a su propia percepción del pasado para poder avanzar con autenticidad. ¿Estaba verdaderamente preparado para este nuevo desafío? Al día siguiente, el sol entró por las ventanas como un nuevo amanecer, trayendo consigo una renovada determinación para Alejandro. Las palabras de Diego aún resonaban en su mente, y cada reflexión lo empujaba a actuar. ¿Cómo sería su vida si comenzara a desmantelar los muros que él mismo había construido? La fragilidad de su conexión con Diego lo mantenía en un estado de alerta, cada interacción contaba. Decidido, Alejandro convocó a Clara a su oficina. Sabía que este paso no solo era importante para aclarar su situación profesional, sino también para redefinir su percepción personal sobre ella. Clara había demostrado ser una fuerza positiva en su vida, rompiendo barreras que él había dado por sentado. La idea de que ella pudiera ser parte de su reconexión con Diego le daba un atisbo de esperanza, pero también una dosis de temor. Clara, gracias por venir, comenzó, notando cómo su voz tembló ligeramente. A medida que su mirada se encontraba con la de ella, una mezcla de admiración y vulnerabilidad lo invadió. ¿Qué sucede, Alejandro?
Pareces diferente, respondió Clara, su tono tan genuino que lo desarmó. Había una inquietante autenticidad en su mirada que lo hizo cuestionar sus propios motivos. Quiero hablar de nosotros, dijo finalmente, sintiendo la fuerza de sus palabras. No quería que la percepción de su relación se quedara estancada en la jerarquía laboral. ¿Nosotros? Clara arqueó una ceja, al parecer tomada por sorpresa. ¿A qué te refieres? Lo que he aprendido. Quiero que seas parte de este cambio. Diego y yo estamos intentando reconstruir nuestra relación, y tú. Tú has sido fundamental para mostrarme lo que importa realmente. Los ojos de Clara se llenaron de curiosidad y cautela. Alejandro podía ver cómo su mente procesaba la situación. Sabía que su vulnerabilidad no solo exponía su deseo de crecer, sino que también desnudaba sus temores respecto a su influencia en esa reconstrucción. Alejandro, creo que lo que estás diciendo es importante, pero necesitamos ser realistas. La relación que tengo con Diego es diferente a la que tienes tú. No quiero interferir en eso. Él sintió que su corazón latía con más fuerza. La autodefensa de Clara lo llevó a reflexionar sobre su propia incertidumbre. Realmente había estado discriminando las opciones que la vida le presentaba. ¿Por qué seguir viendo a Clara como una empleada y no como una aliada? Lo sé, y no quiero que sientas presión. Pero creo que ambos podemos aprender el uno del otro. Tú has traído luz a mi vida, y me doy cuenta de que esa luz puede ayudar a Diego también, dijo Alejandro, esta vez con más claridad. En aquel instante, Alejandro notó que había un poder en ser vulnerable. Su miedo a ser visto como débil estaba desapareciendo. Clara lo observaba, su expresión cambiando lentamente, y en su interior, una chispa de posibilidad empezaba a encenderse. Si estás dispuesto a abrir esa puerta, tal vez yo también podría intentarlo, respondió finalmente Clara, su voz suave, pero decidida. La conversación siguió fluyendo, y con cada palabra, Alejandro se sentía más ligero y más seguro de sí mismo. Era como si al compartir su crecimiento personal estuviera poniendo a prueba sus propias limitaciones, desafiando una vida que había vivido sin cuestionamientos. A medida que ambos comenzaron a explorar cómo podían apoyarse mutuamente en sus trayectorias, Alejandro se dio cuenta de que había más por descubrir en esta relación. Sin embargo, el momento de euforia fue breve. Mientras la charla se profundizaba, un pensamiento perturbador apareció en su mente: si Diego también necesitaba a Clara, ¿podría su presencia ser recibida de la misma manera? ¿Estaba su hijo preparado para aceptar a la mujer que había comenzado a cambiar su vida? Esa preocupación lo persiguió mientras se despedían. La sensación de que un nuevo capítulo apenas comenzaba lo mantiene inquieto. Al salir de su oficina, Alejandro sintió cómo su determinación se entremezclaba con la ansiedad de lo desconocido. Tenía que hablar con Diego de nuevo, y esta vez, la conversación no sería solo sobre ellos, implicaría a Clara, quien representaba un cambio radical en cada aspecto de su vida. Ahora estaba en camino hacia el verdadero desafío, no solo reconstruir su relación con Diego, sino integrar a Clara en ella. La perspectiva de esta nueva interacción lo llenaba de ansiedad y emoción. La vida estaba al borde de una transformación completa, pero Alejandro no podía evitar cuestionarse si estaba preparado para lo que eso significaba. ¿Sería capaz de enfrentar la incertidumbre que se avecinaba? Un nuevo dilema se presentaba ante él, y era imperativo resolverlo antes de que las viejas sombras volvieran a cernirse sobre su vida. Alejandro tomó aire antes de entrar en casa. La angustia que le causaba pensar en cómo Diego podría reaccionar a la presencia de Clara era abrumadora. Había un abismo entre su deseo de avanzar y el temor a arruinar lo que había comenzado a reconstruir con su hijo. Esa noche, la cena transcurrió en un silencio tenso, quebrado solo por el sonido de los cubiertos sobre los platos. Se sentó frente a Diego, su hijo, que parecía absorto en sus pensamientos. Alejandro lo observaba, intentando descifrar qué pasaba por su mente. El chico, que antes había sido un torrente de energía, ahora se escudaba tras una muralla de apatía. «Diego, ¿tienes algo en mente?», preguntó Alejandro, tratando de sondear la mente de su hijo. Diego lo miró de reojo y luego bajó la mirada. La evasión lo incomodó. ¿Había algo que no se atrevía a compartir?
Alejandro sintió que un nudo se formaba en su estómago. Cada vez que intentaba acercarse, hallaba una resistencia en su hijo que no sabía cómo deshacer. Es complicado, papá. Ya no sé si estoy bien o mal, respondió finalmente, sus ojos llenos de confusión. Las palabras de Diego lo sacudieron. Había pasado mucho tiempo sin comprender que el verdadero problema no era solo su distanciamiento, sino el efecto del entorno en su hijo. Alejandro reflexionó sobre todas las decisiones que había tomado, solo para descubrir que muchos de sus errores habían sido en función de una visión más amplia que no incluía las necesidades emocionales de su hijo. Escucha, dijo Alejandro con una nueva resolución. He estado pensando en algunas cosas, en cómo podemos mejorar nuestra relación. Quiero que estés a gusto, que te sientas en un espacio seguro. Diego lo miró, interés y desconfianza mezclados en su rostro. Alejandro sintió que daba un paso crucial. Era el momento. Tenía que ser honesto, no solo con su hijo, sino consigo mismo. He conocido a alguien en el trabajo, Clara. El nombre salió de sus labios como una declaración de intenciones. Ella me ha ayudado a ver muchas cosas diferentes en mí y en nuestras vidas. Tal vez, si te parece bien, podría ser buena idea que la conocieras. La reacción de Diego fue instantánea. Su entrecejo se frunció y el desdén se hizo presente. Se produjo un silencio pesado en la cocina, uno que parecía gritar a Alejandro que había cometido un error. ¿Por qué necesitas que una extraña se involucre en nuestras vidas?, preguntó con desdén. Diego comenzó a levantarse de la mesa, pero Alejandro lo detuvo con una mano, sintiéndose más frustrado que nunca. No es una extraña, Diego. Ella ha sido un apoyo. Quiero que lo veas, que realmente lo entiendas. Ambos compartieron un momento de tensión, una chispa de la conexión rota entre padre e hijo que amenazaba con estallar. Alejandro se percató de que había llegado a un punto crítico. Si quería reconstruir lo que alguna vez habían tenido, tenía que permitir que la vulnerabilidad guiara la conversación. Tenía que demostrar que no era solo el quien necesitaba apoyo, sino que Diego también lo merecía. Mira, sé que las cosas han sido difíciles, continuó Alejandro, ajustando su enfoque. Pero a veces, abrirse puede ser la clave. Clara no solo me ha ayudado a mí, también podría ofrecerte una perspectiva diferente. Diego lo miró con dudas en sus ojos. Alejandro apreció que la defensa de su hijo había bajado un poco, aunque no completamente. En la incertidumbre, vio una pequeña rendija de esperanza. ¿Cuándo la conoceré?, preguntó finalmente, y su tono mezclaba resistencia y curiosidad. La pregunta que había esperado, pero también temía. Si aceptaba, existía la posibilidad de un nuevo final, pero también podría significar el desmoronamiento de la frágil relación que estaban intentando reconstruir. Sin embargo, Alejandro se dio cuenta de que tenía que dar ese paso. Se daba cuenta de la importancia de abrir todas las puertas, las que él mismo había cerrado. Pero, en el fondo, sabía que la realidad que se avecinaba podría ser más complicada de lo que había imaginado. ¿Sería Clara la pieza que unificara sus vidas o el catalizador de nuevas divisiones? Con ese pensamiento pesando en su mente, la tensión acumulada comprometía su aliento. Había llegado el momento de ruptura, el siguiente paso podría definir su futuro como familia. Inmerso en esa incertidumbre, Alejandro se dio cuenta de que lo que estaba por venir no sería solo una nueva conversación, podría ser la prueba definitiva de su metamorfosis. ¿Estaba realmente listo para lo que venía? La pregunta flotaba en el aire, inesperada y poderosa. Alejandro se despertó con el rostro marcado por la preocupación. El amanecer traía consigo una mezcla de ansiedad y determinación. Había aceptado que las decisiones de esa jornada tendrían el poder de reformar su vida, pero no podía evitar la presión que sentía al pensar en cómo encajaría Clara en la vida de Diego. Decidió que sería mejor hablar directamente con ella antes de involucrar a su hijo. Necesitaba tener claridad en sus intenciones y en cómo podía apoyarlos como familia. Desayunó rápidamente y salió a la oficina, donde Clara ya lo esperaba con su energía contagiosa. Sin embargo, antes de abordar el tema de su hijo, sentía que era fundamental expresar cómo su presencia había impactado su vida. Clara,
Quiero que sepas cuánto he aprendido gracias a ti, comenzó Alejandro, mirando a sus ojos sinceros. Has abierto mi perspectiva y me has dado valor para enfrentar mis problemas. A veces, siento que estoy en deuda contigo. Clara sonrió, pero Alejandro pudo ver que había más en su rostro, una mezcla de preocupación y curiosidad. La inspiración que ella le daba fuerza, pero también lo hacía sentir vulnerable. Era un terreno nuevo, y el miedo a defraudar a su hijo lo consumía. Eso es solo el principio, Alejandro. Te veo más seguro, respondió Clara. Pero, ¿cómo estás abordando la situación con Diego? No puedo ayudar si no me hablas de ello. Alejandro tomó aire. Era hora de confrontar su propio miedo. En ese instante, se dio cuenta de que desarrollar una relación con Clara no podía ser un obstáculo, debería ser un recurso. Quiero que conozcas a Diego. Estamos tratando de reconstruir nuestra relación, pero no sé cómo responderá a ti, confesó. Su voz tembló con la carga de la responsabilidad. Clara lo miró con compasión, como si entendiera la magnitud de esa decisión. Entiendo tu preocupación. Pero recuerda que a veces el cambio es lo que necesitamos. Puede que Diego lo vea como una oportunidad, sugirió Clara, tocando su brazo levemente. Alejandro movió la cabeza, reflexionando sobre lo que Clara dijo. Sentía que cada palabra de ella resonaba dentro de él, empujándolo a abrirse aún más. Es una pregunta de valentía, no, musitó. La valentía de presentarte en su vida. Exactamente. Justo como tú has tenido la valentía de cambiar, dijo Clara. Pero recuerda, también es importante que Diego sienta que su voz cuenta en esto. Alejandro asintió. Se dio cuenta de que, para tener una oportunidad, necesitaba presentar a Clara como una aliada, no como una intrusa. Dejó que sus pensamientos fluyeran hacia el futuro, el próximo encuentro no sería solo una simple introducción. Era el momento de hacer visibles sus propios miedos. Sabía que necesitaba ser honesto con Diego y con Clara, construir un camino que fortaleciera la relación entre ellos tres. Decidido, Alejandro se preparó para ofrecer a Diego una perspectiva fresca, quizás expuesta a un camino que él había evitado. Pero también comprendió que debía aceptar que las cosas no irían como él deseaba. El miedo aún poblaba su interior, pero lo transformó en una herramienta útil. La tarde llegó y con ella la hora de la verdad. Alejandro se sentó junto a Diego, sintiendo el latido de su estómago intensificarse a medida que se acercaba el momento de hablar. Diego, mañana vendré con Clara. Quiero que la conozcas, anunció, preparado para enfrentar la tormenta emocional que podría surgir. La mirada de Diego cambió. Esa mezcla de desconfianza y curiosidad regresó, y Alejandro lo sintió como una piedra en su pecho. El futuro parecía prometer tanto como amenazar. ¿Tú crees que eso va a funcionar?, preguntó Diego, su voz un susurro lleno de dudas. No lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo, respondió Alejandro, aferrando la esperanza que aún le quedaba. La respuesta de su hijo pendía en el aire, pero no podía evitar preguntarse de nuevo, ¿realmente estaba preparado para lo que vendría? Una revelación que aún no había sido descubierta se cernía sobre ellos, algo que podría cambiar no solo su relación, sino la percepción que tenía de sí mismo. Ambos se miraron a los ojos. Era evidente que el paso a seguir estaba lleno de incertidumbres, pero la posibilidad de un cambio era un fuego que ambos necesitaban al menos intentar encender. ¿Qué verdad oculta podría emerger de este nuevo camino? La tensión se intensificó, y Alejandro, ansioso por recibir respuestas, supo que solo el mañana tendría la respuesta. La mañana despertó con un aire denso, cargado de una expectativa que casi podía palparse. Alejandro se encontraba en la cocina, los utensilios relucían como símbolos de la vida ordenada que había construido durante años, pero su mente estaba lejos de esos objetos familiares. Se sentía como un arquitecto sobre un terreno inexplorado, con la tarea de construir vínculos donde una vez hubo desconfianza. Preparar el desayuno para Diego se había convertido en un acto cargado de simbolismo, en cada movimiento, anhelaba encontrar las palabras adecuadas que abrieran la puerta al futuro que deseaba. Mientras cocinaba, su mente no podía evitar divagar hacia cómo presentaría a Clara, el nuevo elemento en su historia personal.
Se preguntaba si las palabras que eligiere serían lo suficientemente pesadas como para transmitir el valor que ella había significado en su vida. Recordó el momento en que ella lo empujó a reconocer sus propios problemas. Esa revelación, aunque incómoda, había sido el primer paso hacia la construcción de un nuevo Alejandro, más fuerte y autoconfiante. Una campana interna de ansiedad sonó cuando Diego apareció en la cocina, su rostro una mezcla de desinterés y curiosidad. Alejandro sintió que cada minuto, cada segundo, parecía un océano que lo separaba de la conexión que tanto deseaba. A pesar de que la conversación de ayer lo había dejado con un rayo de esperanza, la realidad de su relación aún estaba llena de grietas. ¿Qué hay para el desayuno?, preguntó Diego, mientras se sentaba a la mesa. Huevos revueltos y tostadas, respondió Alejandro, intentando visualizar cómo cada bocado podría llevar consigo una nueva posibilidad. Con un tono pausado, continuó, quiero hablar de lo que sucederá hoy. La mirada de Diego se endureció, como si las palabras de su padre contuvieran veneno. Alejandro respiró hondo, sintiendo la presión de la conversación crucial que estaba a punto de desatarse. Hoy vendrá Clara, y me gustaría que la conocieras. Creo que podría refrescar algunas cosas entre nosotros, declaró, notando cómo cada palabra parecía profundizar la brecha existente entre ellos. Diego frunció el ceño, y la atmósfera se tornó tensa. Alejandro se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo del rechazo lo dominara. Era un momento decisivo, era ello o rendirse. Inhaló con fuerza. Sé que esto no es fácil para ti, pero quiero que entiendas que lo hago porque creo que puede ser positivo para nuestra relación. Su tono era firme pero vulnerable. Clara ha impactado mi vida de maneras que no pensaba que fueran posibles. Una chispa de curiosidad iluminó los ojos de Diego por un fugaz momento, pero rápidamente se desvaneció. Alejandro se sintió impotente. Era un conflicto, un embrollo creado por años de distancia emocional. Sin embargo, la determinación empezó a fluir en él. Se negó a dejar que las dudas arruinaran esta oportunidad, incluso si eso significaba exponerse a sí mismo una vez más, abrir su alma y dejar que su hijo viera sus luchas. ¿Qué tal si hacemos un trato?, propuso, viendo cómo el desinterés de Diego comenzaba a desvanecerse lentamente. Si te parece que Clara no es una buena influencia, o que te incomoda, puedes decírmelo. Solo quiero darte la oportunidad de conocerla y experimentar si hay algo valioso en ella. El rostro de Diego se relajó levemente. Al parecer, la idea de tener voz y voto en esta situación lo hacía sentir un poco más en control. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de que lo que necesitaba no eran solo palabras, sino acciones concretas que llevaran a la reconciliación entre ellos. Debía demostrar que estaba dispuesto a ser el puente sobre aguas turbulentas. El nuevo desenlace que se avecinaba no solo le daba la oportunidad de mirar hacia adelante, sino que también le permitía reconocer lo que había dejado atrás. Alejandro, al contemplar las caras de su hijo y el futuro encuentro con Clara, entendió la importancia de aprender a navegar por los desafíos de la vida de una manera más consciente, más auténtica. Poco después, cuando la inminente llegada de Clara se dibujaba como una sombra, Alejandro sintió que debía prepararse para el impacto. Era lógico que el camino a seguir no sería fácil, cada paso requeriría de sinceridad y valentía. Se dio cuenta de que, tal vez, su mayor adversidad no era Clara, ni siquiera Diego, sino su propia incapacidad para adaptarse a esta nueva realidad. La alerta interna que había sentido desde la mañana comenzó a resonar con un leve destello de esperanza. Miró a su hijo a los ojos y, con firmeza, le dijo, estoy aquí para ser mejor. Por nosotros. Pero al mismo tiempo, una pregunta quedó flotando en el aire, ¿sería esa la respuesta que Diego necesitaba, o todavía estaba demasiado lejos de comprender la verdad más profunda que su padre intentaba alcanzarle? El momento de la verdad se acercaba. ¿Estaba realmente listo Alejandro para afrontar las consecuencias de esa apertura? La verdad se precipitaba hacia ellos, pero las grietas aún estaban frías y desafiantes, aguardando su momento. La puerta de la cocina se abrió de golpe, interrumpiendo los pensamientos de Alejandro. Clara hizo su entrada con su energía vibrante, como si llevara consigo la luz de un nuevo día.
Su presencia llenó el espacio de inmediato, y aunque eso le produjo un cosquilleo de emoción, también elevó la ansiedad de Alejandro a niveles insospechados. Su corazón palpitaba al ritmo de un tambor en su pecho. Era el momento decisivo. Clara no solo venía a convertirse en un elemento nuevo en su vida, sino que traía consigo la posibilidad de una transformación radical. Alejandro había compartido con ella sus barreras emocionales y las luchas que había enfrentado con Diego. Su ayuda había sido fundamental, una especie de guía para redescubrir partes de sí mismo que había dejado de lado durante años. Pero ahora, en este contexto, no podría fallar. Necesitaba que su hijo sintiera la misma chispa de conexión que él había sentido con Clara. Hola, Alejandro saludó Clara con una sonrisa, consciente de la tensión en el ambiente. Hola, respondió él, intentando que su voz sonara firme, aunque las dudas comenzaban a apoderarse de él a medida que se imaginaba analizando cada reacción de Diego. Clara se volvió hacia Diego, que aún permanecía sentado a la mesa, con una expresión desconcertante. Su mirada indicaba que no estaba seguro de qué esperar. Alejandro pudo observar en los ojos de su hijo la mezcla de desconfianza y la leve curiosidad que había destilado antes. Hola, Diego, dijo Clara, con un tono ligero y amistoso. He oído tanto de ti. Alejandro siempre habla de lo brillante que eres y de todos los proyectos que tienes. Espero que podamos conocernos mejor. La respuesta de Diego fue un ligero desplante, cruzó los brazos y dirigió una mirada fulminante hacia su padre. Alejandro sintió que el ambiente se tornaba denso nuevamente, el aire pesado con incertidumbre. Era un desafío del que no podía escapar. Tenía que enfrentar la incomodidad y demostrar que ese momento valía la pena. Clara, me gustaría que compartiéramos el desayuno juntos, sugirió Alejandro, sintiendo que poner a los tres en la misma mesa podría suavizar la atmósfera. A medida que comenzaron a comer, Alejandro intentó navegar la conversación en un camino positivo, resaltando detalles sobre sus trabajos, intereses y el impacto que Clara había tenido en su vida. Era un intento de construir un puente en tiempo real, pero cada una de sus palabras pareció caer al suelo como plomo. Diego, aunque participaba en ocasiones, se mantenía con una muralla de desinterés palpable. Alejandro comenzó a cuestionarse si había tomado la decisión correcta al invitar a Clara. Sentía su mirada como una espada, lista para hendir su confianza en 1000 pedazos. En su interior, luchaba con la culpa y las inseguridades que crecían como malas hierbas en su mente. Se preguntaba si realmente podía permitir que Clara se convirtiera en la inspiración que necesitaba, mientras Diego se sentía a la deriva. Quiero que sepas, Diego, que estoy aquí para sanar y aprender, dijo Alejandro, buscando gestionar sus propias emociones y ser lo más transparente posible. Quiero que Clara sea parte de nuestra vida porque creo que puede ayudarnos a reconstruir lo que se ha perdido entre nosotros. Clara lo miraba con comprensión y apoyo, pero en Diego vio una mezcla de frustración y miedo, como si cada palabra de su padre lo empujara más hacia atrás. El silencio que siguió fue ensordecedor, impregnado de posibilidades inquietantes que parecían amenazar con estallar en cualquier momento. Sudor en la frente, Alejandro se sintió atrapado. Para cambiar la narrativa, sentía que debía hacer una revelación propia, algo que pudiera cambiar la dirección de su relacionamiento con su hijo. Pero, ¿sería eso suficiente? Diego dijo, su voz más firme que antes. Hubo un tiempo cuando yo también estaba perdido. La vida me presentó dolor y abandonos que me definieron. Y fue a través de Clara que encontré el valor para enfrentar mi propia oscuridad. Hazme un favor, permíteme. Mostrarte que el cambio es posible, que se puede construir a partir de lo que sufrieron. Mientras las palabras salían de su boca, Alejandro se dio cuenta de que su deseo ferviente de mejorar no era solo un intento de reconciliación, sino una búsqueda de autenticidad en su propia vida. La fe que tenía en sí mismo ahora era el hilo que podía tejer una nueva conexión entre ellos. Pero en ese instante, Diego, con ojos llenos de complejas emociones, dio un golpe a la mesa que resonó en su pecho como un trueno. Y si no quiero que Clara esté aquí, la verdad le brotó como un torrente, sacudiendo la frágil paz que se había intentado construir. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de Diego reverberaron en su mente, un eco de la resistencia que enfrentaba. Era un nuevo desafío, uno que podría desatar una tormenta.
¿Sería este el momento decisivo que Alejandro había estado buscando, o simplemente una nueva capa de desconfianza que tendría que desentrañar mientras continuaba su camino hacia la transformación? La confrontación había comenzado, y el verdadero trabajo recién iba a comenzar. La tensión entre padre e hijo llenaba el aire. Alejandro sintió cómo las palabras de Diego se instalaban en su pecho como un peso insoportable. La expresión en el rostro de su hijo era la de un volcán a punto de hacer erupción, y en el fondo, él no quería ser el catalizador de ese desastre. Pero, ¿cómo podía explicarle a Diego que su propia lucha había sido un camino lleno de sombras y descubrimientos, y que quizás Clara podría guiarlo en esa misma travesía? Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando una estrategia para acercarse a su hijo. Hacía años que estaba atrapado en un ciclo de culpa y desconfianza. Quizá aquel resentimiento era el mismo que él había mantenido contra sí mismo por tanto tiempo. Alejandro respiró hondo, intentando calmarse, buscando ese lugar dentro de sí mismo que había comenzado a redescubrir con Clara. Entiendo que te sientas así, Diego. Todo esto es nuevo para nosotros, comenzó, intentando mostrar empatía. Pero también es una oportunidad. Si yo he aprendido algo, es que a veces hay que abrirse al cambio, aunque cause miedo. Diego, sin embargo, parecía más inflexible. Alejandro vio cómo su hijo mantenía la mirada fija en la mesa, como si allí pudiera encontrar respuestas a su confusión interior. La resistencia de Diego le dolía a Alejandro, pero también lo obligaba a evaluar su propia vulnerabilidad. La incomodidad se volvió espesa, como una niebla que no se disipaba. Entonces, sintió que debía arriesgarse aún más. Sin pensarlo, se dirigió a Clara con una chispa de esperanza. Clara, ¿puedes contarle a Diego cómo has visto las cosas desde que trabajamos juntos?, preguntó, confiando en que su testimonio podría resonar en los sentimientos de su hijo. La mirada de Clara se iluminó. Era momento de que a ella también hablara. Con una voz suave, pero firme, comenzó a compartir su perspectiva. Diego, entiendo que esta situación te resulte incomprensible. Cuando conocí a tu padre, él estaba lleno de dudas y miedos, pero lo que logré ver fue su deseo de cambiar. Todos enfrentamos batallas internas, y compartiéndolas podemos salir adelante, explicó, haciendo una pausa para mirar tanto a Alejandro como a Diego. No se trata solo de él, se trata de todos nosotros encontrando lo que realmente queremos ser. Alejandro notó que Diego levantaba lentamente la vista, atrapado entre la frustración y la curiosidad. Había algo en la voz de Clara que parecía romper la coraza que se había cerrado a su alrededor. Era un indicio, un pequeño rayo de esperanza. No obstante, la reacción de Diego fue explosiva. Se levantó de la mesa, la silla chirrió al deslizarse hacia atrás, resonando como una advertencia en la atmósfera. No quiero escuchar más de eso. Todo esto es ridículo, gritó, su expresión llena de rencor y dolor. No sé cómo podéis sentiros bien en esta situación. Alejandro sintió que su corazón se hundía. Pero entonces comprendió que no podía simplemente dejar que la pelea escalara. Debía hacer un último esfuerzo, aunque eso significara hacer frente a su propio miedo. Diego, por favor, escúchame, dijo, levantando la voz ligeramente, pero manteniendo un tono de calma. No quiero forzarte a aceptar nada. Solo quiero que sepas que estoy tratando de ser un mejor padre, que estoy intentando enmendar los errores que cometí. Siempre he amado a tu madre y a ti, pero perdí la forma de hacerlo. Clara, a su lado, asintió, apoyando cada palabra con una comprensión silenciosa. La conexión que Alejandro sentía con ella en ese momento se intensificó, pero su atención estaba fija en su hijo. No estoy buscando que me perdones de inmediato. Solo pido que me des la oportunidad, finalizó Alejandro, sintiéndose expuesto, casi desnudo ante la revelación de sus sentimientos. El aire estaba lleno de electricidad, y el silencio prolongado era una invitación tensa a la reflexión. En ese instante, Alejandro no sabía si había abierto una puerta o la había cerrado del todo. Pero lo que sí sabía era que estaba en un punto de inflexión, un momento que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Diego estaba a punto de responder, pero en ese momento sonó el teléfono de Alejandro, rompiendo la atmósfera cargada de emociones. La pantalla iluminó su rostro con un nombre que lo sorprendió.
Era su hermano, un vínculo perdido que podía traer un giro desafiante a su historia. Alejandro sintió el latido acelerado de su corazón mientras levantaba la llamada. ¿Qué sorpresas traería su hermano esta vez? El sonido del teléfono resonó como un eco en la mente de Alejandro. Por un instante, el tira y afloja emocional entre él y Diego se desvaneció, quedando solo la curiosidad de lo que su hermano pudiera tener que decir. La última vez que habían hablado había sido en un tono de desconfianza, dejando un vacío que parecía insalvable. Alejandro, la voz de su hermano, Pablo, sonó a través del auricular, cargada de timidez y una vulnerabilidad que Alejandro no recordaba haber escuchado antes. Necesito verte. Es urgente. Las palabras de Pablo fueron un golpe directo a su estómago. La urgencia en su tono encendió un resquicio de preocupación. Había un puente que había quedado roto entre ellos, y Alejandro temía que el motivo de ese llamado pudiera ser una catástrofe. Sin embargo, no podía dejar que este tema lo distrajera de Diego. Pablo, creo que, pero antes de poder terminar la frase, su hermano interrumpió. No, escucha, Alejandro. No puedes dejarlo para después. Hay cosas que no te he contado. No solo sobre mí, sino también sobre nuestra familia. Mientras Pablo hablaba, Alejandro empezó a sentir que las revelaciones podían abrir nuevas viejas heridas. Era un dilema profundo, continuar con la conversación telefónica o abordar la tensión con Diego, que todavía se encontraba en la mesa con semblante frustrado. Alejandro se dio cuenta de que, si quería ser un mejor padre, necesitaba aprender a equilibrar sus propias necesidades familiares. Está bien, Pablo. Te escucharé, dijo Alejandro, consciente de que estaba haciendo un acto de equilibrio entre dos mundos. Luego, dirigió su atención hacia Diego, que ahora lo observaba con mirada inquisitiva. Diego, un momento. Necesito atender esta llamada. La frustración de Diego se intensificó. Se levantó y comenzó a marcharse. Vas a dejar que lo que tenga que decir te distraiga de lo que realmente importa, sentenció, su voz saturada de incomprensión y dolor. El ataque de su hijo rasgó el velo de calma que había tratado de establecer. Pero el tono de Pablo era innegablemente persuasivo. Este era un momento crucial para Alejandro, donde tenía que confrontar no solo a su hijo, sino también a su propia historia familiar. Diego, necesitaré que me des un momento, respondió, casi al borde de la desesperación. En su mente, sabía que dejar que esta llamada siguiera adelante podría llevar a una revelación que cambiaría todo, pero al mismo tiempo, también estaba consciente de que su hijo merecía su atención. Finalmente, Alejandro tomó una decisión. La lucha interna se volvió un campo de batalla palpable. Diego, ven aquí, invitó, haciendo un gesto para que se acercara, su voz un susurro de paz. Esta llamada puede ser importante, pero te necesito aquí. Vamos a enfrentar esto juntos. No quiero que sientas que estoy huyendo. Diego titubeó, el conflicto en su rostro evidenciaba el dilema entre su deseo de ser escuchado y la frustración que aún no embargaba. Un silencio tenso se instaló mientras la llamada pendía en el aire. Pablo, al otro lado del teléfono, percibió que la distancia emocional entre Alejandro y Diego podía convertirse en una oportunidad o un desastre. No sé si es el momento adecuado, pero es vital que sepas que el pasado tiene más secretos de los que imaginas, agregó Pablo. Sus palabras reverberaron en la mente de Alejandro. Al oírlo, Alejandro sintió que el tiempo se estiraba. ¿Qué secretos ocultos podría revelar su hermano? Tenía miedo de lo que podría descubrir, pero en ese momento, la necesidad de sanación se tornó más urgente que nunca. Necesitaba estar presente para Diego, al mismo tiempo que lidiaba con las sombras de su historia familiar. Alejandro se sintió dividido entre dos caminos, la búsqueda de respuestas del pasado y el deseo de entender a su hijo en el presente. Te prometo que este será un espacio seguro, tanto para ti como para mí, le dijo a Diego, intentando calmar la tormenta emocional que se desarrollaba en su interior. Las palabras fluyeron de su boca mientras las emociones bullían. La verdad a menudo venía acompañada de obstáculos que necesitaban ser confrontados. La pregunta era, ¿podrían Alejandro y Diego encontrar un camino hacia la reconciliación antes de que las verdades ocultas del pasado los atraparan aún más? Pablo, al otro lado,
Aguardaba lo que podría ser un giro inesperado, una revelación que podría cambiar la percepción del futuro para Alejandro y Diego, tal y como ellos lo conocían. La atención de Alejandro se desvió entre el pasado y el presente, con la puerta abierta a lo desconocido. La conversación que Alejandro había estado temiendo y esperando al mismo tiempo llegó con la voz de su hermano resonando a través del teléfono. La frustración de Diego parecía haberse paralizado mientras, en su mente, una batalla interna se libraba. Alejandro, necesito que me escuches. Hay cosas sobre la familia que nunca te conté, insistió Pablo, su tono cargado de una urgencia que obligaba a Alejandro a atender el asunto de inmediato. Diego, aún presente en la habitación, observaba con inquietud. La tensión en el aire era casi palpable. Alejandro se dio cuenta de que había un momento, un punto de inflexión ante él. No podría permitir que su relación con Diego se derrumbara, pero al mismo tiempo, la revelación de Pablo podría ser lo que necesitaba para sanar su pasado y crear un futuro más sólido. Diego dijo, con una voz que buscaba ser calmada. Este es un momento importante para mí, pero quiero que entiendas que tú también lo eres. ¿Podemos intentar escucharnos mutuamente? La petición resonó en el aire, y Diego asintió lentamente, dándose cuenta de que la necesidad de aclarar cosas era crucial para ambos. Alejandro sintió una chispa de esperanza brotar, una señal de que estaban listos para enfrentar lo que estaba por venir. Clara, mientras tanto, se encontraba en la sombra de esa difícil conversación, sintiendo la tensión que emanaba de ambos hombres. Sin intervenir, su presencia se erigía como un espacio seguro, un pilar de soporte que ambos valuaban sin comprender del todo. Pablo, voy a ponerlo en altavoz. Diego está aquí conmigo, dijo Alejandro, preparándose para compartir no solo los secretos de la familia, sino también las emociones que cada revelación podría evocar. A medida que Pablo empezó a hablar, Alejandro sintió una mezcla de temor y expectación. Las palabras de su hermano podrían iluminar los rincones más oscuros de su historia y también darle el impulso que necesitaba para soldar la desconexión con su hijo. Desde que mamá se fue, he llevado mucho peso. Nunca te dije lo difícil que fue para mí, comenzó Pablo. Pero, además, hay cosas que pasaron antes, cosas que quizás no sabías y que nos han afectado a todos. Diego, sintiendo que cada palabra era una puerta abierta a su padre, pareció moverse un poco más cerca de Alejandro. Esa simple interacción fue un pequeño pero significativo paso. Ambos estaban usando ese momento como un trampolín hacia un futuro más sincero. La presión de ser el menor siempre me hizo sentir invisible, continuó Pablo. Su voz ahora era más suave. Luché con la idea de que tú eras el preferido, el exitoso, y eso me hizo perderme. Pero también creo que ha llegado el momento de cambiar eso. Las palabras resonaron con una fuerza poderosa, y Alejandro sintió que el peso que había estado cargando comenzaba a aligerarse. La vulnerabilidad de Pablo desnudaba los sentimientos crudos que lo llevaban a ese momento de búsqueda, las inseguridades que había arrastrado y que, de alguna manera, habían influido en su relación con Diego. Era como si el círculo finalmente se cerrara. Diego, estar aquí contigo, con Alejandro, es un principio. Puede que no resolvamos todo de inmediato, pero si hay algo que he aprendido, no podemos dejar que el pasado nos defina. La determinación en la voz de Pablo atravesaba el espacio, resonando con claridad. La verdad se presentó como un faro, mostrando a Alejandro y a Diego que su historia no tenía que seguir atada a los errores, sino que podían construir desde el entendimiento y la conexión. Alejandro esperó que esa revelación atravesara la muralla de desconfianza que aún mantenía Diego, cuya atención era absorbida por cada palabra. «Papá, ¿te sientes así también sobre lo que pasó?», preguntó Diego, volviendo a poner su mirada en Alejandro, dejando entrever su vulnerabilidad. Sí, respondió Alejandro, el corazón acelerándose. Durante mucho tiempo, me sentí atrapado entre ser el padre que debía ser y ser el hijo que necesitaba ser. Estoy aquí para aprender y ser mejor. Ya no era solo un intento de reconciliación, era un compromiso hacia el crecimiento. Clara, aunque en silencio, se sintió parte de ese movimiento, su mirada reflejaba la luz que todos estaban empezando a descubrir. Era un claro testimonio del poder de las conexiones genuinas.
La conversación prosiguió por un tiempo, con revelaciones que comenzaron a transformar una historia de dolor en una narrativa de perdón y esperanza. Con cada palabra compartida, cada secreto revelado, se sentía como si los engranajes de la vida comenzaran a reajustarse. Diego y Alejandro estaban sorteando el camino hacia un nuevo entendimiento, donde el amor podía florecer y las heridas del pasado comenzaban a cicatrizar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero solo fueron unos minutos, la tensión se disipó y ambos miraron hacia Clara. Eran conscientes de que, aunque habían comenzado a reconciliarse, el camino aún no había terminado y la influencia de Clara podría resultar decisiva en el proceso. Gracias por ser parte de esto, murmuró Diego mirando a Clara, su expresión más suave. Era un nuevo comienzo, un paso hacia adelante que ninguno de los tres había anticipado. Esto es solo el principio, pero juntos podemos afrontar lo que venga, respondió Clara, una confianza palpable en su voz. Alejandro sintió que la vida comenzaba a reestructurarse. Era una nueva era para él y su familia, marcada no solo por la confrontación de los secretos del pasado, sino también por la promesa de un futuro en el que podrían reconstruir y sanar. En ese instante, se dio cuenta de que estaba listo para abrazar el cambio. Frente a su hermano, su hijo, y la mujer que había iluminado su vida, Alejandro se sintió renovado. Tenía un futuro por forjar, una nueva historia que contar y, por primera vez en mucho tiempo, la sensación de que realmente estaba en el camino correcto. La transformación individual de Alejandro se había volcado en un nuevo ciclo de conexión, donde la confianza y el amor podían florecer, sirviendo como testimonio del poder del crecimiento personal. Entendió que, aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, estaba listo para enfrentarlo. Era el momento de construir ese futuro. De dar vida a una nueva narrativa, y de celebrar no solo sus logros, sino también la conexión que significaba encontrar nuevamente a su familia en el camino hacia el entendimiento. Juntos, lo lograrían. Pero un momento. Antes de irte, recuerda que para estar al tanto de más historias inspiradoras como esta, necesitas suscribirte ahora. Haz clic en la campanita para no perderte nada. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final de esta historia. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la relevancia de mantenerse conectados. No esperes ni un segundo más.